Y pues yo me siento muy feliz de estar aquí. Yo espero que tú también. Yo sé que traemos como mujeres miles de cosas en la cabeza, ¿verdad? Y pendientes y esto y otro. ¿Podrías apartar una hora y decirle a tus pensamientos, pensamientos, quédense un ratito, porque vamos a aprender y a descubrir cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas para nuestra vida? Y bueno, pues como viste ya el título, aún así sigue soñando. Y yo quiero compartirte esta plática que tengo aquí para que podamos ir juntas avanzando. Y no sé si alcanzas a ver tú la imagen ahí, pero puse a una niña. Es una niña, ¿sí la alcanzas a ver? Es una niña sobre una maleta volando hacia un destino. Y de verdad, cuando yo vi esta imagen, a lo mejor la ves un poco oscura, pero verdaderamente a mí me impactó muchísimo, porque dije, verdaderamente así son nuestros sueños, volar en aquello que es ilógico. Y ahora que estamos viendo, ¿verdad? Toda esta serie de locura, de decir, no, eso es imposible. Entonces, bueno, pues vamos a platicar algo sobre esta parte de continuar con la locura. Y la locura es aún así, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de las circunstancias que hay alrededor de ti, sigue soñando. Y yo quiero poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, yo te doy gracias, gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo está descendiendo a cada hogar. Gracias por cada mujer que hoy está abriendo su corazón para recibir palabra de vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas con verdad, que tú te muevas con justicia, que la unción de tu Espíritu Santo penetre a cada hogar representado en este momento. Gracias yo te doy por la oportunidad que me das de compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Bendice a cada mujer en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero platicarte que en enero del 2020, en un tiempo estábamos orando en Monte de Oración, pues yo metida en la presencia de Dios, ¿verdad? Que es hermoso estar ahí, sentir la presencia de Dios. Yo sentí en mi corazón cómo Dios ponía y me decía, vienen tiempos malos. Y yo dije, no, pues qué irá a pasar, se nos va a descomponer el coche, o qué va a suceder, o va a haber un temblor, o te imaginas muchas cosas, pero de momento dices, ¿a poco va a suceder algo malo? Y en ese momento yo tuve una visión y yo me vi en una cueva, estaba en una cueva, era una cueva oscura, y yo estaba sentada y yo veía que entraban y salían hombres y entraban y salían con medicamentos, entraban y salían por comida y con comida. Y a mí fue algo que me impactó muchísimo, muchísimo. Y en ese momento, ¿verdad? Que tú a veces tienes inclusive esas visiones o esos sueños y como que no tienen sentido, como que no les ves así como que dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Pero conforme empezó a pasar el 2020, como que muchas cosas empezaron a tomar sentido en cuanto a esa visión que yo había tenido. Inclusive yo había sentido que iba a pasar un espíritu de muerte y Dios me mostró, ora por tu casa, ora por tu familia. Obviamente, pues si esto te lo hubiera yo platicado en enero del 2020, tú y yo hubiéramos dicho, no, no va a pasar nada, tú tranquila, no pasa nada. Pero hoy, después de un año y medio más, han sucedido tantas cosas de verdad. Yo sé que cada una de ustedes tiene una historia que platicar, una historia que compartir de todo lo que hemos vivido y de toda esa situación que de alguna manera u otra han hecho que esos sueños, que ahorita vamos a ver de qué se trata, se hayan como ido aplastando, oprimiendo. El hecho de decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que tenías ese sueño? Fíjate que yo tengo un sueño muy grande y es el de viajar y es el de compartir de Dios a mucha gente. Y después de todo lo que está pasando, digo, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo va a preparar esa maleta? ¿Cómo va a venir? Y la pandemia y enfermos y vacunas y muertes y bueno, tantas cosas, ¿no? Que están sucediendo. Pero sabes que yo quiero decirte que aún así,
estés pasando lo que estés pasando, sigue soñando, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue descansando en el Señor, sigue pensando que todos esos pensamientos que Dios tenía para ti se van a cumplir. Simplemente han tenido un pequeño ajuste, pero verdaderamente Dios tiene algo especial para cada una de nosotras, ¿sí? Entonces, pues yo quiero platicarte sobre un hombre que siempre he admirado, y es José el Soñador. ¿Verdad que José el Soñador nos enseña muchísimas cosas? Y hay una historia, por el tiempo no la puedo leer, pero si tú la quieres leer, está en Génesis del capítulo 37 al capítulo 45. En este capítulo vamos a empezar a ver la vida de José y de todo lo que él vive y cómo siempre se ha caracterizado, ¿verdad? Inclusive hemos visto teatro y películas sobre Jesús el Soñador, José el Soñador y todo lo que él ha vivido. Y bueno, pues yo tomé una porción solamente de esa escritura y que finalmente podemos rescatar de ella muchas cosas, ¿sí? Y dice, y soñó José un sueño. Y José soñó un sueño. Tú, tu nombre, ponlo ahí. Yo sé que tienes algunos sueños que están ahí en tu corazón y que Dios los ha puesto. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, esos sueños estaban siendo atacados. Y verdad que tus sueños y los míos a veces están siendo agobiados. Y dijeron el uno al otro, miren aquí, viene el soñador. Ahora pues, vengan y matémoslo. Me encantó esta parte, digo, no porque lo matemos, sino porque podemos rescatar de ahí muchas cosas. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será. ¿Qué será de sus sueños? Esto está en el versículo 19 y 20. Y bueno, sigue narrando la historia, pero luego dicen 40, 23, y pasaron 2 años. Y pasaron 2 años, y pasó una pandemia, y pasaron muchas circunstancias que hemos tenido que vivir tú y yo. Sin embargo, la historia termina diciendo, aún así siguió soñando y sus sueños se hicieron realidad. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir contigo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? Y yo sé que en el de cada una de ustedes, el decir sigue, sigue, continúa, pase lo que esté pasando, continúa. Y yo sé que hay muchas verdades que estás tú viviendo, o sea, no podemos negarlo, ¿no? Hemos vivido, pues, la muerte de gente que amamos, enfermedades, tal vez has tenido que estar hospitalizada, tal vez has estado en una situación económica tan dura y tan grave que verdaderamente te ha llevado inclusive a lo mejor a perder tu casa, perder el coche, perder muchas cosas. A lo mejor has vivido un tiempo muy difícil donde se han roto relaciones, donde verdaderamente tu corazón ha estado ya muy lastimado y muy herido porque pues ha venido esas relaciones rotas, esas situaciones que tú dices, a mí me hubiera encantado no haber vivido, pero que finalmente son parte de nuestra vida y son verdades humanas, no las podemos negar. Pero yo quiero platicarte de cómo José, el soñador, teniendo verdades que realmente le estaban aconteciendo, que lo pusieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, llegó con Potifar, llegó como pasó toda esta historia con la mujer y bueno, tantas situaciones que vivió encarcelado y por mucho tiempo y que finalmente eran verdades humanas. Pero yo quiero compartirte algo. Él se basó en verdades espirituales. Y esta parte de verdades humanas y verdades espirituales, ahora que estamos hablando mucho de la sabiduría humana, ¿verdad? Y la sabiduría que viene de parte de Dios y que la necesitamos tanto. Y mira, en 1 Corintios 2:13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras humanas
sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, es decir, verdades humanas. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Qué está diciendo aquí? Existen las verdades humanas, no las podemos negar. ¿Verdad? Están ahí, está ahí la sabiduría humana, están situaciones que tú y yo hemos vivido, situaciones que nos han agobiado, situaciones que pues verdaderamente están generando tal vez en nosotros esa presión, ¿no? En nuestros hijos, el encierro, y ya vamos en semáforo amarillo, ya vamos en semáforo verde, ya, y ya estamos todos, y de repente otra vez, ¿no? Y son verdades, son situaciones que estamos viviendo y que no podemos negar. Sin embargo, dice, en cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Existen verdades espirituales. José estaba parado en verdades espirituales y él sabía que estaba viviendo verdades humanas, pero sabes que yo creo él tenía puesta su mirada en Dios y él dijo, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, a mí Dios puso algo en mi corazón y así va a ser. Yo voy a ser puesto en un lugar de eminencia y yo voy a ser usado para bendecir al pueblo de Dios y Dios tiene un propósito para mí en estos tiempos. Y él se basó en esas verdades espirituales y no se basó en otra cosa. Y verdaderamente eso logró que José llegara hasta el final, que José pudiera cumplir el sueño de Dios para su vida. Y yo quiero decirte que en estos tiempos una de las cosas que, bueno, Dios, yo digo que trató en nuestras vidas, pues fue la parte económica. Nuestro negocio se vio sumamente afectado, ¿no? A tal grado que todos nuestros clientes, nosotros trabajábamos para puntos de diversión, para hoteles, restaurantes, imagínate todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros fue una situación muy difícil económicamente. Sin embargo, yo quiero decirte que nuestra mirada estaba puesta en Dios todo el tiempo. Sí sentíamos una angustia muy grande, sí, no te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, estábamos felices, ¿no? Porque había mucha incertidumbre, había mucho temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tal vez ya es tiempo de cerrar el negocio, tal vez ya es tiempo de, pues, dedicarnos a otra cosa, ¿o qué va a suceder? Pero yo quiero decirte que Dios envió corazones para compartirnos a través de un sobre, a través de despensas, a través de verdad, la provisión de Dios de una manera sobrenatural. Nosotros estábamos parados en verdades espirituales. Pero al inicio de este año, mi esposo orando y buscando a Dios, Dios puso una verdad espiritual en su corazón y le dijo, aun cuando venga la primavera, va a llover sobre ustedes y va a caer chubascos y va a haber la bendición. Y nosotros decíamos, pues, ¿cómo le va a hacer Dios? O sea, no creo que Dios pueda hacer algo. No creo en verdades humanas. Pero si Dios ya habló una verdad espiritual en nuestras vidas, nos vamos a parar en esa verdad. Y yo quiero decirte que llegó primavera a nuestras vidas. Hoy en día quiero decirte que estamos con muchísimo trabajo en nuestro negocio, estamos verdaderamente viendo cómo Dios cumplió su promesa y no perdió ningún instante en todo este tiempo en trabajar algo en nuestros corazones, en trabajar algo específicamente en mi corazón. Y sabes que cuando tú te paras en estas verdades espirituales empiezan a suceder cosas increíbles. Y yo sé que tú tienes testimonios de vida de cosas increíbles que después de esa verdad humana, después de esa pérdida, después de ese dolor, después de cada situación que tú has vivido, te has parado en una verdad espiritual y puede ser un testimonio de lo que verdaderamente Dios hace. ¿Verdad que si yo sé si cada una dijeran, pues yo viví esto, pero me paré en una verdad espiritual, verdaderamente podríamos decir, Dios es fiel,
Dios es bueno y aún a pesar de todo, sigue creyendo, sigue descansando, sigue avanzando. En ese año y medio donde nuestro negocio pues se cerró realmente y venían las gotas, fue un tiempo donde Dios puso en mi corazón poner mucho orden en la empresa, las computadoras que teníamos, aquello, toda la información y la junté y la integré y yo de momento decía, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? O sea, hay cosas que verdad que tú haces y que dices, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué las hago? No tienen sentido. Pero yo quiero decirte que si Dios las ha puesto en tu corazón, hazlas, porque cuando llegue el momento van a dar fruto. Así que cuando llegó el momento, toda esa información, toda esa organización que habíamos hecho y que parecía no tenía sentido, en ese momento cobró sentido, porque no hubiéramos podido avanzar. ¿Por qué? Porque tuvimos que liquidar a varias personas de la empresa. Entonces nos quedamos pocos y esos pocos no hubiéramos podido avanzar si toda esa información hubiera estado en orden y acomodada como se estuvo haciendo. Entonces, cosas que Dios ha pedido en tu vida, aunque hoy digas no tiene sentido, van a tener en algún momento sentido, ¿verdad que sí? Y bueno, ¿qué es lo que sucede si decimos, no, no quiero esas verdades espirituales, yo quiero seguir en esta situación en la que estoy viviendo? A mí me impactó mucho cuando leí Marcos 8:33 y mira lo que dice, pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Imagínate, a mí me impactó eso. ¿Por qué? Porque imagínate Jesús diciendo, yo no quiero que veas tus circunstancias como las ve el hombre, yo quiero que veas tus circunstancias como las veo yo. Y cuando tú te pones en ese papel de decir, yo no veo mis circunstancias, como jóvenes, imagínate viendo sus circunstancias que los abruman, que los cargan, que no ven como hacia dónde avanzar, hacia dónde vamos a llegar, pues obviamente llegan todas esas cosas y los abruman. Pero mira aquí Dios está diciendo, no le hagas caso a esas verdades humanas. ¿Son reales? Sí las tenemos que enfrentar, sí las estamos viviendo, pero ve verdades espirituales, que solamente esas verdades espirituales van a sustentarte. Es lo único que nos está pudiendo sustentar, poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestra mirada en Él y descansar solamente en Jesús, porque solo Él lo puede hacer. Y yo te hice este cuadro aquí que yo creo que nos va a ayudar mucho. Avanza con verdades espirituales no humanas. No estoy diciendo que niegues una verdad que ya pasó en tu vida. O sea, mi negocio se vio afectado, tú perdiste a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a un tío, a un hijo. O sea, imagínate, nunca pensamos eso. Tal vez viviste circunstancias de mucho dolor, el encierro trajo para ti pues mucha desilusión, mucha depresión. No sé qué es lo que realmente viviste, pero yo quiero decirte que si tú te apoyaste en verdades espirituales y no humanas, yo sé que tienes un gran testimonio que contar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Dios hizo grandes cosas en tu vida? Y yo quiero decirte que dentro de estas verdades espirituales, yo me metía, y yo sé que tú también, a buscar a Dios. Y verdaderamente llegaba con un corazón cargado, no te puedo decir, ay, llegaba feliz, y no, pero todos los días iba a ese lugar secreto. ¿Te acuerdas de ese lugar secreto que nos han platicado? De verdad, funciona y funciona muy bien. Y yo entraba en ese lugar secreto y llegaba muy cargada y muy afligida y con mucha expectativa y con mucha incertidumbre, pero yo empezaba a orar, oraba mucho tiempo en lenguas porque quería que mi espíritu se vivificara, que mi espíritu me guiara a mis emociones, guiara a mi cuerpo. Y luego empezaba yo a adorar a Dios y buscaba verdaderamente su perfecta voluntad. Y quiero decirte que ahí eran mis cuevas. Esas cuevas, ¿te acuerdas que te dije que tuve? Eran esas cuevas. Pero yo pensé de momento que eran cuevas de oscuridad, pero
a pesar de que eran cuevas de oscuridad, la luz brilla en la oscuridad. Y para mí se convirtieron en esas cuevas de Adulam, en esas cuevas donde verdaderamente pues yo pude experimentar el poder de Dios. Y yo sé que tú también has experimentado el poder de Dios ahí en esas cuevas de Adulam. Y estando en esas cuevas de Adulam, quiero decirte que suceden cosas impresionantes. Si aún así sigues soñando. Y después empecé a sentir como Dios me mostraba que empezara a escribir todo lo que venía a mi mente, pero que lo escribiera como un canto. Yo decía, bueno, yo sí tengo mi libretita, ¿verdad que tú también tienes tu libretita? Y en esa libretita anoto mi conversación con Dios y lo que Dios pone. Pero en ese momento Dios me dijo, escribe esto como un cántico. Y yo decía, bueno, yo primero lo único que canto es en la regadera, o sea, no creo que me haya llamado a cantar. Compositora no soy, o sea, nunca en mi vida he sido compositora, me encanta compartir y me encantan muchas cosas, pero el canto y la escritura no son lo mío. Sin embargo, era tan fuerte eso en mi corazón que sabes que lo empecé a escribir. Y yo quiero compartirte que si Dios está poniendo algo en tu corazón, escríbelo, aun aunque te diga que son cantos. Y mira, yo aquí tengo mi libreta con jeroglíficos, porque son jeroglíficos. Cuando Dios te está hablando, no hay tiempo de letra bonita y que si el voice y que coincidió y tiempo presente. Es en ese momento donde tú derramas tu corazón y donde Dios derrama su corazón sobre ti. Y Dios me empezó a decir, siempre ten un cuaderno y una pluma, un lápiz, que empezara a escribir y que no me preocupara qué iba a suceder con estos escritos, que yo los escribiera y que yo en algún momento iba a entender por qué Dios me ponía esto. Y yo quiero compartirte brevemente esta letra que Dios puso para mí, que dice, aún así sigue soñando. Este tema Dios me lo dio ahí en las cuevas de Adulam, porque yo llegaba muy cargada y me decía, a ver mi princesa, ¿verdad que él es bien lindo? Y me dijo, mi princesa, mi linda, todo está bien. Y yo así como, Señor, ¿cómo que todo está bien? Todo está bien. Y aún así, aún con todo esto, sigue soñando. Y yo quiero compartirte, ¿me permites compartirte rápidamente lo que yo escribí? Y esto espero que te anime a hacer aquello que Dios te está llamando a hacer. No te detengas, no te detengas, hazlo. Aunque la tormenta arrecie y el viento sea más fuerte, aunque mi fe se tambalee, aunque haga preguntas y el silencio me responda, aunque mi corazón desfallezca, aunque sienta que he pasado mucho tiempo y no podré resistir la prueba y esperar en el cumplimiento de tus promesas, aún así seguiré soñando en ti. Aunque hayan muchas voces que acallan que acallan y mis pensamientos que tengo que llevar cautivos, aunque me levante sin fuerzas y ya muy cansada, aunque las circunstancias aplasten mis sueños, aún así seguiré soñando en ti. Aunque la incertidumbre me consuma, aunque el encierro me agobia y la libertad esté encarcelada, aunque hoy al cantar la duda venga a mí, aunque el gozo y las risas se hayan ido, aún así seguiré soñando. Aunque los gritos y los llantos sean mis compañeros, aunque mi corazón desfallecido y se esté consumiendo, aún así seguiré soñando en ti. Aún así seguiré soñando. Y quiero decirte que para mí, hoy lo leo y digo, realmente, pues sí, son letras, ¿no? Pero recuerdo esos momentos y sabes que los escribí con lágrimas. Vivía con una caja de Kleenex y a veces con papel de baño o con lo que encontrara. Y vivía así, a veces me vivía en el suelo, de veras llorando y diciendo, Señor, no encuentro un propósito, no encuentro una razón, no le veo lógica a todo esto que estamos viviendo. Porque además, ¿sabes qué? Dios bien lindo, ¿verdad que es bien lindo? Le sube además al calor.
O sea, ya estás en el calor, pues le sube más. Teníamos 2 coches, uno de ellos lo tuvimos que dejar ir y el otro se nos desvieló. Y 5 meses estuvimos sin coche. O sea, en mi vida yo nunca había vivido esta situación. Entonces era así como, Señor, o sea, nos está lloviendo sobre mojado. Pero aún así seguiré soñando, aún así seguiré creyendo en ti, aún así seguiré escuchando tu dulce voz, aún así, aunque mis preguntas no tengan respuestas, aún así, pase lo que pase, tú eres mi todo, tú Jesús eres mi mirada, tú eres todo para mí. Y ¿sabes qué? Me empezaba a apoyar en esas verdades espirituales y le decía, y no quiero ver por el momento mis verdades humanas, que son reales, pero quiero descansar en ti. Y por eso puse que estas verdades están en su palabra. Su palabra venía a mí y la escribía, y tengo otros cantos que están basados en su palabra también, un versículo, y lo escribía y lo escribía y lo escribía, y yo sabía que ahí estaba mi descanso. Y algo que era muy importante y que yo te aconsejo y que yo seguí es: controla mucho tus pensamientos. Muchas verdades humanas que son reales empiezan a agobiar nuestros pensamientos, y entonces, no, y entonces iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, iba a suceder. Y hay muchas cosas que creíste que iban a pasar y que no sucedieron. ¿Sabes por qué? Porque estaban en tus pensamientos. Entonces la palabra dice que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, y aún así sigue soñando, aún así síguele creyendo, aunque tu ambiente o tus circunstancias parecieran que no, de verdad Dios va a hacer algo. Y yo quiero que veamos otro ejemplo de estas verdades espirituales y humanas, porque verdaderamente tenemos mucho que aprender de ellas. Y una de que me encanta es esta parte donde Jesús nos va a enseñar esta verdad humana, pero sometida a una verdad espiritual. No negamos nuestras verdades humanas, simplemente las sometemos a una verdad espiritual. Y yo quiero que me acompañes a Marcos 4, 36, 40. Yo lo tengo acá y lo voy a leer, y dice: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta. Yo sé que no te escucho, pero dilo: una tormenta feroz. O sea, no era una tormentita ahí que le iba a caer 2, 3 gotitas a la barca. No, era una tormenta feroz y olas violentas. ¿Has estado en el mar? ¿Te ha llevado una ola? A mí sí me llevó una ola y me revolcó, y estaba junto a un arrecife. Gracias a Dios no me golpeé contra él, pero una ola violenta te quita el control. ¿Puedes imaginarte en esa ola violenta? Imagínate ellos viviendo todo esto. Y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y eso a veces empezaba a suceder en nuestras vidas. Se empieza a llenar tu barca de agua. ¿Y qué empieza a suceder cuando tu barca se empieza a llenar de agua? ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Estaba en una verdad espiritual. Él descansando, él tranquilo, aquí no pasa nada. Pero quien estaba viendo verdades humanas, mira lo que dijo: los discípulos lo despertaron. Maestro, no importa que nos ahoguemos. No se estaban ahogando. ¿O se estaban ahogando? Claro que no. Entonces nos estamos ahogando. El agua está entrando a nuestra barca. Gritaron, o sea, no, oye, señor, no lo despierten, señor, está entrando el agua. No, dice que le gritaron. Y tal vez tú le has gritado a Dios. Yo le grité a Dios, y le gritaste y le dijiste: Señor, ¿no te das cuenta lo que está sucediendo? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento. ¿Por qué lo hizo?
No dijo, traigan cubetas, sí, sí, traigan cubetas. Miren, multiplicación en vez de peces y de panes, de cubetas. En este momento va a haber multiplicación de cubetas, de jergas, de escobas y todos a barrer, chicos, para sacar el agua. No, claro que no. ¿Por qué? Porque él estaba basado en una verdad espiritual. Reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, calma, tranquilos, cálmense, chicos, serenos, morenos. Y así Dios a veces nos dice, ¿verdad? Serenas, morenas, todo está bien. Y tú así, Señor, ¿no ves que el agua nos estamos ahogando? Nos estamos ahogando. Y el Señor, claro que nos están ahogando. Nada más dijo, cálmense. Y hoy te quiere decir, princesa, calma, calma, todo está bien. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma, la verdad espiritual sobre una verdad humana. Trae resultados espirituales. Y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué le tienes miedo a la pandemia? ¿Por qué vives apanicada? ¿Por qué vives angustiada? Y no, y que sí, y no. Y yo no estoy diciendo que hay verdades humanas, no las estoy negando. Hay que cuidarnos, hay que estar prevenidos, hay que tomar medidas. Por eso hoy estamos aquí conectadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una verdad que realmente está en la humanidad y por eso tú y yo estamos conectadas y hoy no me viste realmente cara a cara ni yo a ti, pero nos estamos viendo. Hay verdades humanas. Pero yo estoy preguntándote la pregunta, ¿por qué tienes miedo a la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo acciones por miedo a que me muera? ¿Por miedo a que me enferme? ¿Por miedo? ¿Eso es lo que te está guiando el miedo? ¿El miedo está siendo tu timón? No, no, por sí, por sí, por sí. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Todavía no tienen fe? ¿No tienes fe? ¿No crees que yo puedo guardar tu vida? ¿No crees que yo puedo proveerte? ¿No crees que yo puedo llevarte a perdonar a esa persona? Quiero decirte que en esta época también, Dios bien lindo, no pierde ninguna oportunidad. Me llevó a descubrir que tenía que liberar a mucha gente en mi vida y perdonar y descansar y confiar en Dios. Y verdaderamente Él lo hizo. Y que parte de esa barca que a veces llevamos tantas cosas es que llevamos a mucha gente jalando. Y me hizo, y no me dijo, y me invitó, y no me invitó, y me dijo, y me... No, Dios quiere liberarte. Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Suéltalo, déjalo, descansa verdaderamente. Y aquí vemos a Jesús enseñándonos eso, enseñándonos sobre cómo descansar. Y quiero enseñarte esta imagen, a ver si la puedes ver porque me encantó. La primera es una ola. Y ahí está la ola, ¿verdad? Es una verdad humana, una ola inesperada y violenta que ha llegado a tu vida, que llegó a tu vida o que va a llegar a tu vida. Y no lo podemos negar. Y las olas vienen con todo lo que da. Pero hay una verdad espiritual en lo que estás viviendo. Yo no sé cuál es, pero yo sé que la hay. Sé que hay una verdad espiritual en donde Jesús va a tomar control de la situación. Y mira, me encantó esta imagen donde está Jesús, pero ya viste, acércate. Todos vamos ahí porque van unos con cubrebocas, unos van con oxígeno, unos van con palos. O sea, me encantó esta imagen, ¿no? Donde tú y yo vamos ahí en esa barca. Pero ¿sabes qué? No vemos verdades humanas. Les hacemos frente, pero vamos viendo a Jesús, vamos viendo a Jesús y vamos diciendo, Señor, mientras tú vengas en la barca, pues sí, sí está entrando agüita, no estoy diciendo que no, pero no se estaba hundiendo la barca, no se estaban ahogando, así que, ay, ya no podemos y nos estamos ahogando, no, claro que no, estaban bien. ¿Por qué? Porque Jesús iba en la barca. Y yo deseo con todo mi corazón que Jesús vaya en tu barca. No, no te preocupes, se está metiendo el agüita, sí, sí, la ola y la barca, sí, pero si Jesús va en tu barca, tranquila, tranquila, todo está bien, todo está bien. Solamente tú búscalo.
y va a ser hallado. Así dice su palabra, que le busques con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y tú digas, Señor, deposita en mí tus verdades, que son las que me van a sustentar. Y Jesús lo hace. Y tal vez ahora vienen las preguntas, ¿verdad? Estas preguntas que a veces así como que nos incomodan un poco, pero que son de alguna manera este reto que tenemos para nosotros. ¿Me está revolcando la ola y vivo apanicada? O sea, quiere decir que ya te brincaste de la barca, ya vas, ya agarraste rumbo, ya estás con el salvavidas, ya estás ahí nadando, ya estás desesperada, ya inclusive has dicho, ¿sabes qué? Ya aquí acabó todo. O sea, Teresina, son tantas cosas de verdad. Si yo te platicara las cosas que me están agobiando, yo la verdad ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, ya no puedo con todo esto. Quiero decirte que vas en las olas, tal vez sí vas con tus salvavidas, pero vas en las olas, ya te bajaste de la barca. No, no veas las olas, ve a Jesús, vuélvete a subir a la barca y tal vez tú es la primera vez que te conectas y tú dices, no, pues yo ni sabía que existía una barca, no sabía que me podía subir a una barca y no sabía que en esa barca iba Cristo Jesús. Yo quiero decirte a ti que te estás conectando por primera vez o que verdaderamente te sientes en esas olas, que te subas a la barca con Jesús. Y es muy sencillo, dice la palabra que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús va en la barca, que Jesús es el que lleva el timón, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él te da esa vida eterna, entonces serás salvo. Y al final vamos a hacer una oración, ¿sale? Si tú eres esa persona. Pero bueno, viene otra pregunta. Estoy en la barca, o sea, sí, ya estoy en la barca, Teresina, ¿no? Y estoy ahí confiando en Jesús y estoy en paz. Yo te diría, bien, estás en la barca y estás confiando en Jesús, aunque se esté metiendo el agua, no te estás ahogando, porque si te estuvieras ahogando no estarías aquí. Así que si estás aquí, quiere decir que vas en la barca con Jesús. Otra pregunta, estoy en la barca, pero viendo la tormenta y no a Jesús, o sea, tal vez dices, sí, sí, pero mira, ya estamos hasta aquí, ya nos van a sacar de la casa, ya me agarré del chongo así horrible, horrible con mi suegra, ya, la verdad, ya estoy a punto de divorciarme, ya no puedo más. Estoy desesperada con mis hijos, ya los tuve mucho tiempo, ya grito todo el tiempo, doy de sombrerazos todo el tiempo, vivo en un estrés increíble, ya me brinca el ojo, ya, no, ya estoy apanicadísima. Yo te diría, estás en la barca, pero no estás mirando a Jesús. Mira a Jesús, míralo. No veas tu tormenta, es real, no estoy diciendo que la niegues, pero ve a Jesús. Estoy en la barca sentada en verdades espirituales y no humanas. O sea, si Jesús viene aquí y Jesús está dormido y Él está tranquilo y me está diciendo que tenga fe, que esté calmada, que esté tranquila, porque Él viene, pues entonces siéntate en esa verdad espiritual. Y si va a llegar el agüita, sí va a llegar, pero va Jesús contigo, va Jesús contigo. Y bueno, pues vamos ya a ir un poco cerrando, no entiendo por qué el tiempo corre, pero corre. Y yo quiero compartir algunos tips contigo, ¿sí? Aún la circunstancia que estés viviendo, yo no la conozco y a lo mejor nadie la conoce, porque ni siquiera la vives tú ahí en intimidad, la vives tú ahí en silencio, la vives tú ahí en lo secreto, pero pase lo que pase que estés viviendo ahí, yo te digo, aún así sigue soñando y esperando y creyendo en sus promesas. Él ya te hizo una promesa. Hay promesas que yo tengo que ya tienen 30 años y no se han cumplido, pero sabes que yo sigo creyendo en Él. Y yo sé que tú tienes promesas que dices, llevo años, bueno, llevo días, llevo meses, llevo años, llevo casi, no sé cuánto tiempo orando por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, por mis amigos y no veo nada. Yo te digo, sigue creyendo y confiando en sus promesas. Eso es
fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy no lo estás viendo, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en tu vida. Tal vez descansa, tranquila. Él va a protegerte y Él va a proveerte. No estoy diciendo que, ay, pues mira, no le hagas caso, no pasa nada, tú vete a los centros comerciales y dale vuelo a la hilacha. No, no estoy diciendo eso. O sea, sí, use tu cubrebocas, protégete, haz todo lo que tienes que hacer, pero no me estoy refiriendo a esa parte, me estoy refiriendo a la parte de adentro, de tu alma, de tus emociones. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué reflejas? ¿Qué está sucediendo? Descansa en la provisión de Dios. Yo puedo darte testimonio que Dios no nos dejó. No nos dejó. Mi refrigerador todo el tiempo estaba lleno. No nos hizo falta nada. Y hoy Dios está cumpliendo sus promesas. Gózate en la prueba. Estás viviendo una prueba. Estás viviendo una situación difícil. No estoy diciendo que no es ay, es que eres una exagerada, o sea, tú siempre tan aprensiva y tan exagerada. No, todas a veces tenemos esa parte, ¿no? De ser más aprensivas y de toda esta parte, pero yo te estoy diciendo que te goces y solamente el gozo viene de Jesús, no viene de las circunstancias. Fortalécete en tu debilidad. Lo veíamos este domingo con nuestro pastor Alberto que nos compartía, ¿no? Ahí en el área débil en donde dices, es que soy tan frágil, es que estoy batallando con estas cosas, es que no voy a poder con esto. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios está en tu debilidad. Aún ahí fortalece y cree eso. Eso es una verdad espiritual. Recibe de su amor. De veras, el amor cubre multitud, dice, de fallas. Imagínate, eso es el amor entre personas. Imagínate el amor de Dios. Tú métete y di, Señor, yo recibo tu amor. Yo recibo tu amor, que es el que me sustenta, que es el que me fortalece, que es el que me hace mirarte solamente a ti. Cuando tú amas a alguien, lo miras, ¿verdad que sí? Cuando estabas enamorada y todo, ay, ay, bueno, pasa lo mismo. Tu mirada está puesta en quien tú amas, a quien tú amas. Búscalo, pase lo que esté pasando en tu vida, búscalo en la oración, en la palabra, conéctate en estos grupos cuando se puede y nos lo permiten, asiste a las reuniones, participa en tu grupo Paz, ahí, ¿por qué? Porque ahí estamos estudiando la palabra y orando y eso nos fortalece nuestras emociones, porque nuestras emociones son reales. Y necesitamos entonces esas verdades espirituales. Y sigue soñando aún en las cuevas de Adulam. Sigue soñando aún en las cuevas de Adulam, porque Dios va a hacer cosas grandes que tú jamás imaginaste que Dios podía mostrarte y hacer en tu vida. Y bueno, pues estamos terminando, pero ¿qué crees? Nos vamos a ir a grupos pequeños. Si es la primera vez que te conectas, no te salgas, no te preocupes, ay, ¿con quién me va a tocar y no voy a conocer? No te preocupes, son 2, 3 mujeres que igual que tú están en ese proceso de decir, aquí están mis verdades humanas, pero he decidido pararme en verdades espirituales. Verdaderamente me da muchísimo gusto que estés aquí. Te van a empezar a enviar a grupos y regresamos para cerrar. ¿Sale? Que disfrutes y contestes de una manera sincera estas preguntas que vas a compartir en estos grupos. Nos vemos en un rato.